Bueno, ahí me dicen que ya estaríamos saliendo en vivo. Voy a esperar que me avisen que se escucha bien cuando estoy hablando, si no se interponen las voces. Así que unos segunditos y arrancamos. ¿Se escucha bien? ¿Quiénes están atrás de pantalla? Bueno, acá me dicen que sí, que se escucha bien, así que bueno, vamos a dar inicio a este conversatorio y darles las bienvenidas a todos los que estén atrás de la pantalla, que bueno, que me parece que es algo positivo que nos dio la pandemia poder seguir vinculándonos desde este lugar, principalmente para que todos puedan estar presentes en algo, bueno, tan interesante. Mi nombre es Mayra Lignetti, yo soy psicóloga y, bueno, pertenezco al espacio de la agrupación de psicólogos por el derecho a la salud de acá de Rosario. En el marco del 8M, del 8 de marzo, que ya estamos muy cerquita, el martes que viene, pensamos realizar una actividad como ya hace un tiempo venimos realizando, y particularmente con un título que tiene que ver y que queremos abordar una problemática o un eje muy particular y muy actual en estos momentos. Por eso pusimos perspectiva de género en clave de salud mental, porque creemos que los profesionales que abordamos, que trabajamos y que nos formamos en el campo de la salud mental, tenemos un gran desafío por incluir a la perspectiva de género. Y en esto me parece muy pertinente poder un poco marcar algunos ejes que como espacio nosotros venimos trabajando. Y cuando hablamos de perspectiva de género, tenemos que entender y pensar que para incluir la perspectiva de género dentro de la salud, tenemos que pensar a la salud como inclusiva. Porque ya el concepto de género es un concepto, ¿no?, que amplía los derechos, y la perspectiva de género para nuestro espacio, como los derechos humanos, son un eje a abordar muy importante, y más en estos tiempos, también por algunas cuestiones que vienen sucediendo, algunas persecuciones a profesionales que trabajamos en estas temáticas, y porque también al día de hoy sigue habiendo mucha resistencia, por ejemplo, cuando algún profesional del campo de la salud dice soy psicólogo o psicóloga con perspectiva de género, ¿no? Es por eso que, bueno, que esta charla es para pensar y contextualizar lo que viene sucediendo y a qué queremos ir, ¿no? Me parece que lo sucedido en estos últimos días, esta violación, este abuso sexual a una joven por 6 varones en pleno Palermo, fue algo que nos volvió a conmover a muchos, nos llenó de bronca, principalmente a quienes somos parte de diferentes movimientos feministas y disidentes y que venimos discutiendo esta problemática hace mucho, pero también nos hizo repensar y reflexionar incluso muchos conceptos y categorías que tal vez hace muy poquito, a tiempo atrás, veníamos utilizando o veníamos, ¿no?, nombrando, ¿no?, a diferentes situaciones, a diferentes categorías como la violación, el abuso sexual, la masculinidad, la cultura de la violación, ¿no? Tantos conceptos que durante todos estos días estuvieron, ¿no?, siendo discutidos, siendo debatidos. Nos parece un momento muy importante para poder ponernos, digamos, a reflexionar sobre esto. Así que, bueno, dicho esto, voy a presentar a dos compañeras que, bueno, que han estado en otras charlas que hemos hecho con nuestro espacio. Agradecerles un montón por su participación. Nati Amatielo es psicóloga, cursó la carrera en la Facultad de Psicología en la Universidad Nacional de Rosario. Es especialista también en estimulación temprana y es psicoanalista de niños, niñas y adolescentes.
es codirectora de CEIBAS, que es el Centro de Estudio e Investigación en Violencia y Abusos Sexuales, de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, y es miembro, fundadora y coordinadora general del área de capacitación de la Asociación Civil de Altos Estudios en Violencia y Abusos Sexuales, y también es docente de la Cátedra de Prácticas Profesionales Supervisadas C en la Facultad de Psicología de acá de Rosario. También fue coordinadora de proyectos de investigaciones en el Observatorio de Maltrato Infantil Juvenil en la ciudad de Rosario, otorgado por el CIN y el CONICET, y también fue miembro del Comité de Elaboración del Protocolo de Atención a la Víctima de Violencia de Género en el Ministerio Público de Acusación, y entre otras actividades académicas también relacionadas con la problemática de violencia de género y abusos sexuales en la infancia. Y para mí, creo que para muchas compañeras, una gran referente y profesional que queremos mucho acá en Rosario. Y Telma es actriz, feminista y militante. Comenzó su carrera de actriz desde muy pequeña, participando en Hamlet, El Último Acto y Los Simuladores. Participó también en la televisión italiana y en el programa de filosofía Mentira la Verdad. En cine también protagonizó Amanda, Call Center, Ella piensa, ella piensa. A los 8 años incursionó por primera vez el teatro en Pequeños Fantasmas y luego protagonizó La Piedad y los Animales. Y también es autora del libro El arte de no callar, autobiografía entre el silencio y la impunidad. Bueno, la idea de este conversatorio es poder trabajar algunos ejes que fuimos pensando con las panelistas en base a preguntas que vamos a realizarle, y el chat que ustedes están viendo por el canal de YouTube se va a activar al final para que ustedes puedan hacer las preguntas que quieran y nos tomemos algunos minutitos para poder debatir. Bueno, nos interesa empezar por Nati, y como dije al principio, los últimos sucesos y también, bueno, nosotras las profesionales que ya hace un tiempo venimos trabajando en temáticas como las violencias, los abusos, queremos un poco empezar a cuestionar e indagar cuáles son las principales categorías a trabajar para repensar un sistema de salud con perspectiva de género. Bueno, hola, buenas tardes. Hola Mayra, gracias por la presentación y por el cariño siempre. Me parece que es muy importante pensarnos como psicólogas, como psicólogos, en relación a esta formación que traemos, sobre todo acá en la Universidad Nacional de Rosario, netamente psicoanalítica, y para mí es realmente el psicoanálisis la teoría más acabada en relación a poder pensar el sufrimiento y el psiquismo humano. Sin embargo, esto que decías, la perspectiva de género nos ha traído en consideración poder rever, repensar algunos de esos conceptos y categorías que nos formaron y que nos permiten entender el psiquismo, repensarlos a la luz de los estudios de género. Freud, en su época y en su contexto, hizo una revolución, escuchó a las mujeres. Y eso fue una gran revolución. Escuchó a las histéricas que no tenían voz y escuchó padecimientos muy similares a los padecimientos que hoy escuchamos también en nuestros consultorios y en distintos espacios de la clínica también ampliada, digamos, no necesariamente consultorios del tipo tradicional. Pero sin embargo, esa teoría freudiana pertenecía a esa época victoriana y tuvo un desarrollo espléndido en ese momento, y hoy hay un montón de pensadores y de psicoanalistas que nos han ayudado a repensar estas categorías, que no voy a dejar de nombrar aunque se extienda, porque algunas son amigas y maestras como Bettina Calvi, como Marta Fernández Bocardo, como Adriana Zanón, en Buenos Aires Débora Táger, Irene Meller. Ellas nos ayudan a pensar cuáles son las categorías
patriarcales que quedan enquistadas en las teorías y que no nos permiten ver y escuchar sin los mitos y prejuicios propios del patriarcado. Desarmar la ideología patriarcal. ¿Qué es esto de poner perspectiva de género en, vos decías, soy una psicóloga con perspectiva de género, puede llegar a ser algo, una psicoanalista con perspectiva de género puede ser algo que sea denostado. ¿Qué es esto? Es que aparte de toda nuestra formación respecto de el psiquismo humano, también hemos tenido una gran formación y una amplia formación en las teorías de géneros y en los movimientos feministas que nos permiten pensar esas herramientas que tenemos, que a fin de cuentas son herramientas, esas herramientas que tenemos para acompañar y para ayudar a esas personas que sufren, a la luz de las nuevas teorías y de la desmitificación del patriarcado y del el romper y la deconstrucción de los prejuicios, tanto patriarcales como familiaristas. Sabemos que, sobre todo, debemos abordar con mucha fuerza y repensar el falocentrismo, la heteronormatividad en psicoanálisis, esto de pensar categorías como el Edipo o conceptos como el Edipo solo en clave de lo heteronormativo. Muchas veces nos pasa que cuando atendemos niñas, parte de la interpretación de lo que le sucede al niño tiene que ver con la no instauración de una ley y se entiende automáticamente que esa ley la tiene que asumir ese lugar un padre varón. Bueno, todas el pensar la histeria de una manera despectiva respecto de ese sufrimiento, todos estos conceptos pueden ser revisados y ya están siendo revisados. ¿Para qué? Para desprendernos del lastre, como decía Silvia Bleichmar. Solo así, entiendo yo, se puede llevar adelante un acompañamiento psicológico que acerque a la salud mental, al derecho a la salud mental, a quienes lo están solicitando. Me parece muy importante pensar que hoy las consultas que tienen que ver con violencia de género, con abusos sexuales y con abusos sexuales en las infancias y con diversidad son atendidas por mujeres, no es casual. Es una tarea que llevamos adelante muchas mujeres de poder ir comprendiendo más exhaustivamente a la luz de las teorías de género cómo interpretar aquello que no tiene que ver solo con la dimensión individual y singular del psiquismo, sino que tiene que ver con una dimensión social, esa dimensión social que hace que no haya alternativas para algunas mujeres, para algunos niños, esa dimensión social que hace que esos mitos y prejuicios se reproduzcan de tal manera que queden atrapados en una encerrona respecto de las posibilidades del hacer y que sean violentadas de la manera que son violentadas de distintos modos, tantas mujeres y niñas. Entonces, vamos a estar a la altura de poder acompañar si dejamos una perspectiva psicoanalítica únicamente endocéntrica, digamos, en una perspectiva que tenga que ver solamente con mirar el psiquismo humano en su singularidad únicamente, y podemos acompañar a estos padecimientos desde una perspectiva de la dimensión social que nos permita ver cómo en este contexto actual, incluso en este meridiano, digamos, en esta región, se impacta la perspectiva de género, impacta con una necesidad absoluta para poder llevar adelante una interpretación y un acompañamiento adecuado. Solo así creo que podemos acompañar pensando en el acceso a la salud mental. Gracias, Nati. Yo agrego a esto que me parece re interesante, ¿no? Lo que decís, y principalmente me parece que tomás por lo menos varios conceptos y categorías que son los
iniciales en nuestra formación, por lo menos en nuestros años de estudio, pero también me gustaría agregar algo que creo que en este último tiempo tal vez lo toquemos también ahora en este conversatorio, pero el concepto, ¿no?, de por lo menos este falocentrismo de la masculinidad, ¿no? Porque muchas feministas, ¿no?, investigadoras, filósofas de estos días salieron a hablar mucho de, bueno, violan también porque hay un poder que existe en el varón que justamente es ponerse en ese lugar de superioridad, ¿no? Y muchas veces yo recuerdo, ¿no?, mis estudios en la facultad, este lugar de falo que se le da al varón, incluso también ir de construir y tomar esta categoría de poder, y agrego también poder entender todo el contexto social que va surgiendo para que hoy, ¿no?, estemos hablando de hay que repensar y reflexionar algunos, ¿no?, conceptos. No violan porque quieren sexo, ¿no? No violan porque necesitan placer con el cuerpo de una mujer, sino por tener una posición de poder superior, ¿no? Y digo, bueno, pensar también esta categoría de poder, y a mí me gusta mucho pensar esta idea de falocentrismo centrada desde un lugar de poder del varón. Quería agregar eso porque me parece interesante. Y también, Mayra, que en realidad si hoy estos autores que hemos recorrido tan exhaustivamente estuvieran viviendo en esta época, seguramente estarían escribiendo de otra manera, por el nivel de apertura mental que tuvieron para su época. Hoy nosotros tenemos el deber de repensar estos conceptos a la luz de los estudios antropológicos, sociológicos, de las teorías de género. Repensar estas masculinidades. Claro, no está escrito en esa obra porque es una obra de la época victoriana, pero no podemos repetir, sería una irresponsabilidad absoluta, repetir el librito como si fuera un librito mágico. Bueno, ahí están estas grandes contemporáneas que nos ayudan todo el tiempo a repensar estos conceptos. Bien, bueno, Telma, pensamos una pregunta que justamente también me parece que compete a poder entender el contexto social y a lo que generó que hoy estemos debatiendo este tema y que años anteriores también tuvimos grandes avances, los movimientos de mujeres, feministas y disidencias, pero particularmente cuando decidiste hacer pública tu denuncia con actrices argentinas, una de las categorías y de los símbolos que empezó a dar vuelta es no nos callamos más, y no nos callamos más es acompañado por el hashtag del 2015, Ni Una Menos, Viva Nos Queremos, y todas estas categorías y estos símbolos que aparecen como representación, ¿no?, de poder unirnos en una lucha, ¿no? La pregunta específica, pasaron ya 7 años del Ni Una Menos, y la pregunta es, ¿qué rol crees que hoy tiene este movimiento feminista, el movimiento de mujeres de disidencia, que tuvo un rol tan protagónico y que generó tantos avances, nuevas leyes, y que hoy estemos, ¿no?, discutiendo estos temas? Bueno, primero un placer estar de vuelta en este espacio, aunque sea desde la virtualidad. Placer compartir con Nati, con vos, May. Y creo que somos sin dudas todos los movimientos feministas protagonistas de esta era de cambio. Pensaba justo sobre el final con esto que vos agregabas en relación al falocentrismo y a la cultura de la violación, esto que se puso en debate también, por supuesto, a partir de esto que sucedió en Palermo, que lamentablemente para nosotras no es sorprendente porque estamos acostumbradas a tratar con casos de estos todos los días, solo que ahora quedó a los ojos de toda una sociedad porque pasó en Palermo a las 12 del mediodía, 5 de la tarde. Entonces es más impresionante cómo
el nivel de descomposición social ya ni siquiera necesita del ocultamiento, ¿no? Creo que estamos viviendo fuertemente un backlash, como un contragolpe a todos estos avances, a estos 7 años de camino de apertura de camino por parte de los movimientos feministas. Y con esto que decías de la cultura de la violación y lo falocéntrico, hay algo que es muy fuerte. Ayer se estrenó, voy a poner un ejemplo muy cotidiano, porque a mí lo que me toca es la cultura, ¿no? Muy de cerca, y los ejemplos culturales me parece que abundan en relación a cómo seguimos naturalizando ciertas cosas a pesar de que estamos en el medio del debate. Entonces nuestro enorme trabajo es ser quienes marcan, ¿no? Uno de los grandes trabajos de ser feminista es explicar para qué sirve el feminismo y explicar que todavía es necesario. Creo que ese es uno de los trabajos que para muchas es insólito, pero sin embargo tenemos que decir sí sirve y ahí apelar a toda nuestra paciencia posible, a pesar de que estamos iracundas, ¿no? Digo, y estamos iracundas y es una ira que no lastima a nadie, porque además hay que decir eso, se nos tilda de feminazis y sin embargo yo pienso que es realmente una atrocidad ponernos en ese lugar por todo lo que la terminología nazista significa y por lo impresionante que es la connotación que tiene, ¿no? Cuando nuestro trabajo, incluso iracundas, no daña a nadie, porque no pedimos venganza, sino que pedimos justicia. Y retomo esto que decía del ejemplo. Justo ayer se estrenó una canción de Calle 13 con Bizarrap, ¿no? Como todo un movimiento se produjo con eso, por la disputa que hay en lo que le dice a otro cantante, a J Balvin y demás. Y a mí me impresionó que incluso yo, con mi escucha ya de mucha deconstrucción, hay un momento en el que usa una serie en su discurso, una serie de imágenes y metáforas de sometimiento sexual como la venganza, ¿no? contra su contrincante. Entonces, esto que sucede, que vos decías, no tiene que ver con una demostración, tiene que ver todo con una demostración de poder, no tiene nada que ver con el placer, no tiene nada que ver con el deseo. Y sin embargo, hasta un tipo como es Residente, ¿no? Digo, alguien que tiene un pensamiento, creemos, bastante abierto, un tipo que ha pasado los años y que ha ido entendiendo el tono de la sociedad, que me parece impresionante cómo hasta en eso se nos filtra. Y a mí me toca muy de cerca porque, de vuelta, ¿no? Es la cultura mi espacio de trabajo, y en la cultura es donde te das cuenta cómo esas cosas todavía siguen estando muy concretamente en el imaginario colectivo cultural, y nuestro enorme trabajo es señalarlo. Eso por un lado. Hoy pensaba en un sinfín de películas que se han producido y que son parte de nuestra formación y que están basadas no solo en el falocentrismo, sino son la cultura de la violación, como es, por ejemplo, la película Último Tango en París. Hay una violación en vivo, se anima a denunciarlo la actriz, una actriz que queda rota muchísimo tiempo, y la excusa de Bertolucci, el director, es que él no quería que actúe, él quería que sintiera realmente lo que estaba viviendo, ¿no? Ese nivel de atrocidad tenemos que escuchar, y en la cultura se produce, o sea, si una película que fue icónica durante mucho tiempo se produce una violación en vivo, eso inevitablemente tiene un correlato después con nuestra manera de vincularnos y de pararnos frente a la sociedad, hombres, mujeres y disidencias. El caso de Roman Polanski, ayer lo citaba también porque es muy impresionante cómo en el 77 una chica de 13 años se anima a denunciarlo, lo denuncia por violación, y al tipo le dan 90 días de cárcel por ser Roman Polanski, y lo liberan a los 17, 18 días para que pueda salir a filmar Chinatown, y él, por supuesto, se va escapando, se va primero a Francia y después se va a Polonia y nunca se lo extradita. Entonces, en el imaginario, ¿qué queda? Polanski, la gente, yo no creo que recuerde que Polanski está prófugo en Polonia.
yo creo que queda en el imaginario su obra cultural. Entonces es muy complejo porque está muy insertada en nuestra sociedad la cultura de la violación desde ese tipo de lugares, y bueno, yo creo que justamente el arte es el gran creador de cultura, y desde ahí tenemos un sinfín de ejemplos que pueden mostrar, así como cité esto del 77, una canción que se estrenó ayer con un tipo que para muchos es referente, y sin embargo comete esta atrocidad de no darse cuenta que la venganza no puede estar puesta discursivamente en la violación como un acto de sometimiento y de demostración de poder, para ningunear al otro. Bueno, eso a mí me quedé muy impresionada porque hoy no estamos todas hablando de eso, y fue como difícil de detectar. De hecho, algunas nos quedamos hasta enganchadas con la canción. Entonces, ¿cómo se sigue colando en el discurso cultural la figura de la violación? Y después creo que otro de los ejes fundamentales para nosotras es marcar lo que pasa en el sistema judicial. A mí no deja de impresionarme, les agradezco a quienes están acá y escuchan y quieren repensarse desde poner el cuerpo desde su materia, porque es muy difícil para las víctimas tener contacto con el sistema judicial y con un sinfín de especialidades, y que ninguna de esas especialidades tenga en la carrera de grado la mirada de perspectiva de género. Y ahí hay un peligro muy grande, porque así como están siendo amedrentadas psicólogas que se animan a declarar, que son quienes declaran en nombre de niños y niñas víctimas de abuso sexual y de adultas también, como en mi caso, hay un peligro muy grande hoy por hoy en los juzgados, que es que si sos feminista, es un mal antecedente para ser víctima o para ser testigo de un caso de abuso sexual. Si sos, o para ser perito de una mujer abusada, de un niño o una niña abusada. Si sos especialista en perspectiva de género, entonces es algo que se usa en tu contra. Entonces, el mensaje ahí, lo que hay que pensar es que el mensaje es la impunidad. El mensaje es: no se pueden denunciar los delitos de abuso sexual. Creo que ahí nosotras tenemos una enorme tarea de señalar una y otra vez cómo eso no puede ser un silenciador, justamente, porque es de vuelta la misma lógica de ponernos a nosotras en el banquillo de los acusados, ahora por feministas, antes por la pollera. Siempre la lógica es mirar nuestras vidas personales, ¿no? Nuestra vida privada, y no el hecho en sí, y el hecho y las leyes, ¿no? Las leyes que atañan a todo un sistema judicial que está inscripto, la Argentina está inscripto en un sinfín de tratados internacionales que deberían garantizar la debida diligencia en los procesos, y sin embargo sabemos que se desvía la mirada y terminamos hablando de si la doctora que atiende a una criatura tiene una mirada feminista o más o menos feminista, con perspectiva de género o no. Me parece que esos son como los dos trabajos más grandes, ¿no? Señalar en lo cultural, y bueno, tengo mucho para decir de lo que respecta a lo judicial, pero un poco para ser breve, diría que esos son los puntos fundamentales. Gracias, Telma. Sí, sin duda creemos, y que me parece que en esto muchas de las que nos deben estar escuchando, compañeras y compañeros, acordamos que lo de la justicia es un eje clave, ¿no? Para trabajar, para que también nos dejen de cancelar, ¿no? Y esto es lo que vos me decías, me parece muy interesante, porque es lo mismo, cuando muchas veces hablamos de la cultura de la cancelación, ¿no? Es justamente esto, me parece. Perspectiva de género, bueno, tenés perspectiva de género, sos feminista, entonces por eso tomaste este caso, ¿viste? Como si fuese que los profesionales se levantan un día y dicen: ay, tengo ganas de intentar un caso de abuso sexual, por eso voy a hacer un informe, ¿no? Pero me parece clave que sí, y que me parece que una de las consignas para este 8M, en los documentos de cada marcha, de cada lugar y de cada multisectorial, tiene que ser ir a la justicia, tiene que ser lo de la reforma judicial, hay que ir a ampliar derechos, y me parece que el movimiento de mujeres, feminismo y disidencias lo pudo hacer,
hay mucha práctica que en la calle comprobó que eso sí se puede hacer, entonces me parece que es por ahí. Bueno, gracias, Telma. Bueno, y Nati, ahora nos gustaría preguntarte un poquito, siguiendo este tema, hay otro eje para trabajar que tiene que ver con la educación sexual integral, y principalmente la educación sexual integral como deuda del Estado, y cuando hablamos deuda del Estado también hablamos como deuda muchas veces de las instituciones, porque hoy también tenemos avances de, por ejemplo, aprobaciones de leyes, ley Micaela, o tenemos la ley Micaela, pero digo también en las facultades, ¿no? O en las instituciones educativas, qué rol cumplen estas instituciones para poder abordar la ESI, pero también un poco preguntarte cómo podemos pensar la inclusión de la ESI en la práctica y en la formación de los psicólogos. Bueno, hoy tuve el placer a la mañana de estar en la presentación en el Consejo Municipal de Rosario de Indeso, de una convocatoria que hizo Indeso, a cual les mando a las compañeras un saludo enorme y unas felicitaciones en relación a cuentos y producciones. También hay una historieta que se llama Cuidando con las Palabras, que de paso lo muestro. Es una producción que pretende precisamente acompañar el trabajo en las aulas y en distintos espacios en relación a la educación sexual integral. Y así como este proyecto hay montones. Tenemos desde mi experiencia varias dificultades. La educación sexual integral es sumamente necesaria, no solamente para poder deconstruir todas aquellas, la heteronormatividad, las masculinidades, para repensar el lugar de las mujeres en este mundo y el acceso a derechos y la ampliación de derechos de mujeres y disidencias tiene que ver con un proceso, como decía Telma, cultural, que se expresa en la cultura y tiene que ver con un proceso, con un cambio de paradigma que no va a ser si no es desde las bases. Y las bases son desde muy pequeñas, en las mismas familias y sobre todo en la escuela. La escuela es el espacio privilegiado en donde se transmite todo, la cultura, y se transmiten los conocimientos, los contenidos, etc. La mayor dificultad que tenemos es la gran resistencia que hay a poder hablar de determinados temas y problemáticas dentro de las escuelas que son laicas, digamos, pero también y sobre todo dentro de las escuelas que son confesionales. Y ahí se ha venido dando una lucha, sobre todo la que más conozco es la lucha que venimos llevando en Santa Fe, que tiene que ver con la implementación de esta ley, porque educación sexual integral existe desde 2006 con un proyecto nacional en donde se ha llenado de material y de cuadernillos a las escuelas, pero no se utiliza porque discrecionalmente estaba un apartado de la ley que decía que se podía adaptar, no recuerdo las palabras exactas, pero como acomodar, adaptar al ideario de cada institución. ¿Esto qué es? Bueno, lo que no quiero no lo digo. Entonces, creo que esto de implementar una educación sexual integral como un derecho fundamental que tienen las niñas a escuchar y hablar de temáticas que los involucran profundamente es un gran eje de trabajo. Y el otro eje que nos toca más como profesionales de la salud es que frente a esos, cuando estos talleres o estos espacios se pueden dar, porque aparte no es que es tan difícil de implementar, es solo generar el espacio y hacer circular la palabra, y puede ser hasta desde las matemáticas, pensando en la estadística, en vez de dar cualquier contenido de estadística, das el contenido de las estadísticas de la violencia de género y estás dando estadísticas. Es decir, que se puede transversalizar, pero verdaderamente, no esa transversalidad que está en el escrito, en el programa y después no existe.
Y decía, respecto de los como profesionales de la salud mental, el desafío que tenemos es alojar a aquellos emergentes que surgen de estos talleres, que son todos esos niños que frente a el tomar conocimiento en relación a categorías como el secreto o a categorías como el cuidar su cuerpo desde muy pequeñites, o incluso la no naturalización de la violación como forma de contacto sexual. Hablábamos antes de empezar con Telma, esta naturalización de usar el cuerpo del otro como si fuera un objeto, es algo que está en la cultura, no es que ahora por el caso de Palermo, que es desgarrador y cruel, está en las pantallas, pero en realidad es algo que está en la cultura y que está permanentemente, que tenemos noticia todo el tiempo. Y ahí es en donde los psicólogos y las psicólogas tenemos la obligación de alojar esa escucha y es alojar a esas personas y con una escucha que tenga esta perspectiva, que pueda decir, esto no fue cuando hay una niña de 12 años, esto no fue un debut, fue una violación, esto no es un consentimiento, que es un consentimiento, digamos, poder trabajar con niñas y adolescentes estas temáticas es fundamental y se hace de distinta manera de acuerdo al posicionamiento ideológico que tengamos, eso sin duda. Y ahí es en donde nos toca como profesionales, y ya terminando, problemática de la ética, digamos, esto de si creemos realmente en un psiquismo que es abierto a lo real, nuestra ética tiene que ser concordante con ese concepto. Que implica una ética en donde no hay un abuso de una abstinencia como mecanismo de trabajo, sino que hay una clínica implicada, un psicoanálisis implicado que nos permita alojar esta escucha, pero también después acompañar a estas personas en todo lo que implica el haber dicho, porque no es solo escuchar en el consultorio y ya está. Implica acompañar después, incluso acompañar con el cuerpo, acompañar concretamente en todas las instancias de lo que esa persona tiene que atravesar, como decíamos antes, que es tan arduo y es tan cruel y es tan revictimizante en distintos espacios. Acompañar con nuestros escritos y acompañar también con nuestra presencia cuando es necesario en las denuncias, en los juzgados, en las distintas intervenciones que tenemos que hacer para que realmente esta teoría no sea solo teoría, sino que sea una práctica, una praxis que sea responsablemente ética. Gracias, Nati. Está bueno, es interesante esto que planteas al final de la ética, que creo que también, bueno, es uno de los ejes que nuestro espacio de psicólogos por el derecho a la salud viene trabajando hace mucho. Y también, ¿no? Muchas veces hablamos como a veces este concepto, o buscamos autores, no voy a recordar a Dorcas, una compañera nuestra del espacio, comentándome y haciéndome reflexionar. Me acuerdo que lo busqué, el concepto de ética de Fernando Ulloa, ¿no? Un concepto de ética igualado a ternura, ¿no? ¿Y por qué ternura, no? Porque cuando recibimos a un paciente, niño, adolescente o adulto, habiendo atravesado una situación, ¿no? De tanta violencia, que la transferencia sea esa ética de la ternura, me parece que es muy importante, ¿no? Yo no hace mucho que trabajo en la profesión, pero en el poco tiempo que tengo trabajando en el consultorio he recibido pacientes que me han dicho que han ido a relatar casos de abusos a profesionales y que en un momento le dijeron, está la posibilidad de ir a hacer la denuncia, después de haberle relatado durante meses y meses un caso, ¿no? De abuso. Bueno, ya va a pasar, vamos a ir trabajando esta angustia, ¿no? Digo, bueno, ¿cuánta falta de ética, ¿no? Hoy tienen muchas instituciones, nosotros muchas veces denunciamos las comisiones, ¿no? de éticas de los colegios de psicólogos, particularmente acá en Rosario, por cómo han venido funcionando. No me voy a meter en una de las últimas preguntas que Nati va a trabajar al final, que la estuvimos pensando, pero que tiene que ver, ¿no? Porque acá cuando hablamos, bueno, de deuda del Estado, las instituciones
también son parte de esa sociedad y de ese Estado que también se tienen que poner a reflexionar, ¿no? Y repensar cómo estamos trabajando. Eso quería agregar. Y la siguiente pregunta para Telma, creo que es algo que ya lo tocamos, pero porque nos compete, creo, el contexto, pero nos gustaría hablar un poquito de este término y de este concepto que salió en los últimos días, que es la cultura de la violación, ¿no? Fue otro debate que se volvió a instalar luego de estos sucesos. Y para vos, ¿qué factores serían, ¿no?, los principales a abordar para empezar a desentramar esto instituido, ¿no?, culturalmente? Creo que sin dudas tenemos que empezar por pensar el concepto de cuando decimos el Estado es responsable, ¿a qué nos estamos refiriendo? El Estado tiene herramientas concretas para evitar este tipo de situaciones. El Estado tiene formas en las cuales le habla a la sociedad de manera directa o indirecta. Hoy en nuestro Código Penal en Argentina, abusar de un niño, un menor de edad, tiene la misma condena que librar un cheque sin fondos. Vos ahí le estás dando un mensaje a la sociedad, un mensaje de cuál es la categoría en la que pones la salud sexual y mental de esa criatura. Entonces, en todas esas otras formas que el Estado le habla a la sociedad, más allá de los discursos políticos, necesitamos hacer una reforma profunda. Cuando hablamos de reforma judicial, primero hay que saber que no solamente, para no quedar nosotras enganchadas en la grieta, hay una cosa que es muy importante, que es que nosotras necesitamos una reforma judicial en todos los fueros, no solamente una reforma judicial a nivel federal, porque sabemos uno de los grandes problemas con la ESI, que existe desde el 2006, como bien decía Nati, es que la ley no es de orden público y no es de aplicación efectiva. Entonces ahí, ¿qué sucede? Cada una de las provincias por nuestro sistema federal decide adherirse cuando se le canta o no adherirse, y bueno, y ni hablar de lo que decía Nati en relación al famoso artículo 5 de esa ley, en el que se puede dar la ley, se puede impartir la ESI de la manera que se quiera, incluso con ocultismo, ¿no? Con un ocultismo explícito y adrede. Creo que esa cultura la desarmamos desde ahí, y por supuesto también tocando uno de los órdenes más fuertes que tiene nuestra sociedad, que es la familia, ¿no? El 80% de los abusos sexuales son en el ámbito intrafamiliar. Evidentemente, la base de nuestra sociedad está deteriorada. La idea de la familia como el lugar de protección es algo que tenemos que romper, porque justamente tenemos un índice que claramente marca que el 80% de los abusos suceden en ese espacio que se supone que es el que debería cuidarnos y protegernos. Sin embargo, es el que propicia que se puedan dar las situaciones de abuso. Y después creo que a los jueces y a las juezas que les tocan las causas, primero tenemos que saber sus nombres, su nombre y apellido, no pueden estar en este nivel de impunidad, porque también es un mensaje de impunidad cómo manejan ellos el orden de la justicia. Son una familia, sabemos que es una familia judicial, el ámbito judicial, pero no nos podemos olvidar que, bueno, son nombrados en la Cámara de Senadores en general por unanimidad. Entonces, tenemos que también saber que tenemos la posibilidad de ejecutar juris de enjuiciamiento. El caso de Úrsula Bahillo del año pasado, si mal no recuerdo, o el anterior ya con la pandemia, el anterior, sí, claro, porque estamos... en ese caso tuvo 17 denuncias, hizo Úrsula. ¿Y qué pasa con ese juez que desoyó esas 17 denuncias? Bueno, deberíamos hacerle un jury de enjuiciamiento. No se lo podemos hacer nosotras desde nuestros movimientos, debería hacérselo el Estado. Porque si no, ¿quién garantiza que las leyes se apliquen como deben aplicarse? Entonces hay todo un mensaje que si no desentramamos,
como vos decís en la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la manera de empezar a desentramar? Bueno, yo creo que son estos, que no puede haber un juez, como en el caso de Lucía Pérez, que diga que es un atenuante que el tipo hubiera comprado unas Sindor y unas medialunas para el encuentro. O sea, esos tipos, ahora se está logrando llevar un jury de enjuiciamiento a esa gente, pero no así al de Úrsula Bahillo, que es un juez designado por María Eugenia Vidal. Digo, tiene que pasar algo, porque si no, el costo siempre lo terminamos asumiendo nosotras poniendo el cuerpo, ¿no? Y hablando de costos, después también hay una realidad que es que el Estado le garantiza, y cosa que está muy bien, un defensor al acusado. Hablo en términos de hombres acusados porque lamentablemente las cifras indican eso, pero no así a las víctimas. Las víctimas no tenemos parte en el proceso, salvo que podamos constituir una querella, o sea, poner un abogado personal, o sea, tener más o menos $10.000 para poder bancar lo que implica un proceso judicial que además en sus tiempos es profundamente revictimizante, sin decir por qué cosas hay que pasar, solo con contarles que un proceso tarda en promedio 7 años, ya eso deja de ser reparador y pasa a ser una tortura. Entonces, en el momento en el que decide ir a hacer la denuncia, ya se está poniendo en riesgo de otro modo, de vuelta, frente al sistema, ¿no? Y ni hablar que en esos 7 años el proceso es de revictimización absoluta. ¿Qué es la revictimización? Que te pregunten, que no tramiten, cuando son casos, por ejemplo, de niños abusados, que no tramiten en el mismo fuero, que tenga que haber fuero penal y fuero civil, y que las pruebas no sirvan, la producción de prueba de una causa para la otra, y que vos lo tengas que declarar 80 veces en un lugar y en el otro. Eso, digo, es algo que deberíamos modificar, y en esa reforma judicial que justamente deberíamos ir a los 2 fueros, me parece que son algunos de los puntos claves por donde podríamos empezar a cambiar el diálogo que tienen las instituciones, el Estado, con la sociedad. Y que de vuelta, y para mí esto nunca está de más decirlo, cuando decimos el Estado, la justicia, parece que hablamos de entes casi psicomágicos, y la verdad es que no, son personas de carne y hueso que tienen una ética y una moral, como ustedes mencionaban recién, hablando de la ética, y que por lo general no tiene nada que ver con la ternura y la empatía, sino que justamente están formados de otro modo, y ese es el lenguaje que terminan teniendo cuando se comunican con su sociedad. Súper claro, sí, claro, y me parece que en los últimos tiempos hemos tenido avances, y hace unos días, cuando sacamos un posicionamiento como espacio, compañeras, bueno, a mí me gusta también nombrarlas porque son muy referentes, de Juli Serrano, también Dorcas, decían que yo recién la nombraba, escribieron un posicionamiento y decían, bueno, dentro de toda esta cultura y lo que queremos ir desentramando, hay cosas que vamos desentramando, ¿no? Pero también las desentramamos porque hay cosas que las empezamos a discutir, digo, que no, las compañeras ponían que no aparezca la cara de la víctima y que aparezca la cara de estos 6 varones, ¿no? Que empecemos a discutir conceptos como el de manada, que empecemos a, debatir, son los grupos de varones que necesitan discutir, necesitan reflexionar, ¿no? Digo, cómo también las posiciones del feminismo van avanzando, y a mí me parece que van avanzando justamente porque hemos avanzado en leyes, entonces nos damos cuenta que se puede y que es por ahí, ¿no? Pero bueno, hay algo que a mí me preocupa también mucho, porque el otro día yo miraba como hay todo quienes muchas veces están desde el lado de la cultura, de la cancelación, y que tienen que ver también con una parte política que intenta volver a gobernar este país, posicionaba como que renuncie la ministra de Género, ¿no? Y es algo que a nosotros nos ha costado mucho que haya un ministerio de género y de diversidad. Y es un gran avance. Probablemente hay muchas cosas más para cambiar, muchas cosas para reflexionar y cuestionar
los modos de funcionamiento, pero no lleguemos a eso porque me preocupa que estas ideas no se instalen, y también estamos en un momento muy particular como sociedad y como país acá en Argentina, y necesitamos, ¿no?, que el presidente no solamente nos reciba en la Casa Rosada, ¿no?, sino que tome medidas, como las ha tomado, porque así pudimos ganar una ley de aborto legal, seguro y gratuito, pero también tenemos que dejar de poner como que las mujeres estamos en emergencia. Sí, hace rato estamos en emergencia, pero hay emergencias que son particulares, ¿no? Y hay que abordarlas. Así que, bueno, quería resaltar esto. Estaría bueno que vayamos activando el chat, porque ya estamos en las últimas preguntitas, para que, bueno, la vayan preguntando y vayamos tomando cuáles serían las más interesantes para poder trabajarlas. Bueno, la siguiente pregunta para Nati. Sabemos que existen dificultades que se presentan, ¿no?, como ya estuvimos diciendo recién, en el trabajo de nuestra profesión, para poder, ¿no?, aplicar la perspectiva de género. ¿Querés nombrarnos un poquito cuáles serían y por qué muchas veces se presenta esta desigualdad en el género y por qué muchas veces nos suceden a las mujeres y disidencias también, ¿no? Bueno, ¿ahí se escucha? Sí. Bien, me quedé enganchada con lo que decía Telma, con lo que trajo en relación al sistema judicial, al Poder Judicial. Solo quiero sumar esto de, porque antes hablábamos de la ESI, quiero también como un gran logro y un gran paso adelante recordar la ley Micaela, y ahí es donde tenemos que entender que esta reforma que completamente necesaria, que como decía Telma, no es solo de algunos fueros, sino o de algunos juzgados o del Consejo de la Magistratura y alguna cosita ahí, que es una reforma integral la que necesitamos en todo el país y que tiene que tener mirada feminista, no se va a resolver únicamente con contenidos teóricos. Se va a resolver eligiendo a las personas y sacando a las personas del sistema que no puedan escuchar, respetando las leyes, porque en realidad Argentina tiene tratados internacionales y leyes suficientes como para que si las respetamos no tener un problema de 7 años de juicio, como dice Telma, o de desestimaciones de casos de abusos sexuales en las infancias, o tantos otros problemas que tenemos en el sistema judicial, o de revictimización de madres, o de aplicación del SAB. Entonces, eso lo vamos a lograr y yo confío realmente que lo vamos a lograr con un trabajo que se da en todos los ámbitos, tanto en ámbitos intelectuales y académicos y estas formaciones y capacitaciones, pero también con esta exigencia y esta militancia por un cambio radical respecto no solo de el contenido de lo que estudian los jueces, sino también de quiénes son esos jueces y juezas que encarnan la posibilidad de que se acceda o no a la justicia y a los derechos. Y me perdí, Mayra. Y con respecto a esto de cuáles son aquellas dificultades más importantes, yo pensaba cuando organizábamos y charlábamos que, bueno, el 8M es el Día de la Mujer Trabajadora, y yo tengo que hablar como mujer trabajadora de la salud mental. Y realmente lo que hay que poner sobre la mesa respecto de las dificultades que estamos atravesando las mujeres, primero poner sobre la mesa que somos 95%, ¿cómo calculan? ¿Cómo calculamos? Sí, 90% de mujeres las que trabajamos con problemáticas de violencias de género y con abusos sexuales en las infancias. En todo esto se ve en todos los espacios de formación, en todas las mesas de trabajo, somos todas mujeres, 2 o 3 varones, y sin embargo ahí se ve esto de el ensalzamiento de estos varones, digamos, como que es súper importante que haya 2 varones cuando hay 80 mujeres que están trabajando y laburando todo el tiempo por estos temas,
y no es casual. Tiene que ver con este mito en relación, y esto que está tan instalado ideológicamente, con que somos las mujeres las que cuidamos las infancias, que somos las mujeres las cuidadoras. Esto también se ve en cuanto a problemáticas. Yo me anoté unas cositas como de lo pequeñito y cotidiano a lo terrible, digamos, de los micromachismos hasta las grandes dificultades. Esto se ve todos los días en nuestros trabajos, cuando nos ponen en el lugar de secretarias o de hacer el café, cuando hay una reunión de trabajo, se ve todos los días cuando estamos en una gran reunión y somos las chicas. Las chicas van a hablar de, digamos así, las chicas quizás tienen un doctorado y son las chicas, como una forma también de desestimar este lugar de saber que pueden sostener las profesionales mujeres. Una gran misoginia se ve en relación y violencia en relación a los trabajos en equipos. Esto nos pasa un poco por el lugar de mujeres y también por el lugar de psicólogas, creo yo, respecto del saber médico. Cuesta mucho trabajar en interdisciplina, tengo colegas con los que trabajo que me saco el sombrero, que son excelentes y con los que hemos logrado trabajos interdisciplinarios súper interesantes, pero también tengo que decir que me ha costado mucho lograr un intercambio con aquellos profesionales del saber médico que son tan necesarios de intercambiar. Y avanzando en estas dificultades y en estas problemáticas que nos competen como mujeres trabajadoras, y mucho más profundamente y con mucho más dolor, todas aquellas incidencias que tiene el ataque directo a profesionales por distintos motivos, por distintos trabajos, en distintos temas. No es que esto es solo algo exclusivo, el ataque a profesionales es algo exclusivo de las profesionales que trabajan abusos sexuales en las infancias, sino también aquellas que trabajan con violencias de género, aquellas que trabajan en sectores de vulneración de derechos. Y estos ataques tienen que ver con desestimar nuestra voz, acallarla, y de esa manera poder lograr acallar la voz de la víctima. Denuncias, amenazas, escraches. Les contaba antes de arrancar que pertenezco a un Facebook en donde el escrache es psicólogas feminazis. Por suerte somos muchas. Entonces, esto de lo terrible de estar violentada por la condición de mujer y por la condición de ser trabajadora con perspectiva de género en distintos espacios, sean espacios de los medios de comunicación, de las redes de comunicación, o sean espacios directamente laborales, como son las denuncias directas a los colegios, los ataques. Hay colegas que han recibido ataques directos en sus domicilios. Entonces, la gravedad de estos ataques realmente es preocupante. No es que es algo que estamos imaginando, sino que es algo que tiene poca incidencia. Estamos teniendo una incidencia muy alta. Por suerte nos estamos organizando. Hay un colectivo de profesionales de luchas contra el backlash que nos están permitiendo unirnos para pensar las estrategias de lucha y unirnos con otros colectivos, y los colectivos feministas, por supuesto, que nos permitan no solo posibilitar nuestro trabajo, porque es nuestro trabajo, es nuestro medio de vida, y posibilitarlo de una manera que sea ético y que acompañe a las personas que queremos y que debemos acompañar, que llegan a nuestros espacios. Entonces, bueno, en esto creo que hay un gran desafío, hay una gran responsabilidad. Y una cosita más que quiero sumar, que esto no es
sin el acompañamiento de la institución, universidad en el grado. Yo creo que esta formación que necesitamos tener, este recorrido en relación a las teorías de género y a la dimensión social de las problemáticas que hoy nos atañen y de las que estamos hablando, tienen que ser abocadas y abarcadas en el estudio de grado, que eso va a permitir ir modificando, ir teniendo nuevas y nuevos profesionales, porque los jueces son abogados, son profesionales que puedan pensar estas cuestiones desde otro lugar. Gracias, Nati. Y a mí, antes de hacerte una preguntita, Telma, que bueno, acá me pasan, ya el chat está habilitado para que puedan hacer preguntas, pero también poder destacar estos colectivos que vos nombrás, y también me gustaría poder destacar porque hace muy poco se conformó una multisectorial de psicólogos acá en Rosario, y me parece muy interesante poder nombrar porque son compañeras también que hace mucho tiempo vienen trabajando estas temáticas, como dice Nati, la gran mayoría son mujeres, y me gusta destacarlo porque no solamente se conformó desde el momento en donde compañeras empezaron a denunciar los abusos de poder por instituciones, por las comisiones de éticas, específicamente acá del Colegio de Psicólogos de Rosario, la persecución, ¿no? Sino que también constantemente a veces es escribir en ese grupo, que creo que hay más de 90 profesionales, si alguien tiene lugar para poder atender un caso de abuso y violencia, y no hay, y no, es como que somos esto lo que trabajamos acá en Rosario, y es preocupante, ¿no? Pero digo también para destacar cómo este colectivo se formó en estos momentos, y me parece muy particular y destacarlo porque son compañeras y compañeros que hace mucho vienen trabajando en estos temas, ¿no? Y bueno, no sé si es una pregunta, me parece que es más una opinión, particularmente sobre nuestra disciplina, sobre nuestra profesión, ¿no? ¿Qué cosas a vos te parecen, ¿no? Trabajar, cuáles serían para vos la manera de poder tener un acompañamiento, ¿no? Desde la ternura, amoroso y reparador. No solo desde, me dicen acá, desde tu experiencia, sino también como militante y conocedora de todas estas causas. Sí, es una pregunta compleja porque como justamente a mí me atraviesa desde un lugar muy personal, yo creo que hay que a veces tener cierto distanciamiento para poder darle en la tecla a qué es exactamente lo que haría falta, ¿no? Es medio difícil no responder desde lo autorreferencial. Me parece de por sí que es como decía en un principio, yo ya estoy muy agradecida de todos y todas aquellas que están conectados en este momento, pensándose en este espacio, en un momento en el que ya no hay margen para que esto sea algo que tenga que ver pura y exclusivamente con la agenda feminista. Me parece que es momento de que estemos todos y todas indignados, que es el momento justamente de abrirle la puerta, ¿no? a esa indignación. Y creo que son cosas que no estamos acostumbrados a hablar, ¿no? La ternura, la fragilidad, esas categorías, no estamos acostumbrados a ponerlos sobre la mesa como un valor, sino que son vistas como un lugar de vulnerabilidad que no sirve, que no construye. Y me parece que justamente a mí me ha hecho muy bien, por eso decía que va a ser inevitable pensarme de modo personal, que la categoría de vulnerabilidad y de fragilidad se haya puesto como un lugar de fortaleza. Me parece que repensar ese espacio en particular es importante porque permite no solo a las mujeres y a los niños, niñas víctimas de abuso, pensarse fuertes y valientes a la hora de decirlo,
sino también a los varones, en un momento en el que es muy difícil para los varones poner en palabras lo que les tocó vivir o lo que han vivido en sus infancias, o cuál es el lugar que les toca hoy. Me parece importante también, como lo conversábamos al principio con Nati, ¿no? En esta construcción de nuevas masculinidades, muchos varones que sí están interesados en cuidar a aquellas mujeres con las que, aquellas personas con las que, por no ponerlo en términos binarios, aquellas personas con las que vayan a estar en su intimidad, en su sexualidad, y hay un gran miedo, ¿no? Es un momento para aquellos que son más conscientes, es como un momento de mucho miedo. Y entonces sería interesante por ahí poder correrlo del miedo y ponerlo en otro lugar de duda, de pregunta, de lo desconocido, por supuesto, que provoca cierto vértigo, pero si podemos empezar a instalar esos conceptos de ternura y de cuidado, saliendo del cuidado como algo que nos corresponde solo a nosotras, me parece que ese sería un abordaje que podría ser reparador. Después el acompañamiento, lamentablemente, ya no es algo que se les pueda pedir a los profesionales de la salud que nos dejen de revictimizar, porque hay que pedirle a la justicia que deje de pedir 800 pericias y que las pericias sean solo sobre las víctimas y que empecemos a peritar abusadores, porque no se puede creer que las pericias sean solamente sobre nosotras. Pero bueno, eso es algo que ya no se le puede pedir a los profesionales de la salud mental, sino que es de vuelta un reclamo que hay que hacerle a la justicia. Y después una cosita que quería agregar, me parece que, como decía Nati, estamos en un momento en el que no necesariamente la cuestión es generar más leyes, sino que se cumplan las que ya están, ¿no? No quería dejar de decir esto, porque lo que es muy violento es que hoy por hoy tenemos un armado, vos mencionabas esto del ministerio, hemos llegado a tener un ministerio gracias al trabajo de los movimientos feministas, pero corremos un grave peligro y creo que puedo hacer un paralelismo incluso con un poco con la pregunta, porque si estamos atendidos psicológicamente, pero esa atención psicológica no es contenedora y no es reparadora, es doblemente perverso, ¿no? Es doblemente revictimizante. Y si estamos en este momento histórico en el que parece que tenemos estructura, pero finalmente no tenemos estructura, es también peligroso y revictimizante, porque entonces el pato lo pagamos siempre nosotras, y creo que eso también es una de las cosas fundamentales, ¿no? Pensar que a pesar de que estamos en un momento en el que de estas cosas se habla mucho, sin embargo, seguimos viendo los mismos índices de violencia o incluso recrudecidos. Entonces no quería dejar de mencionar esto en relación a las leyes ya existen, el problema es el cumplimiento efectivo de esas leyes. Y después, en relación a la pregunta específicamente, creo que son esas dos las categorías que pondría, ¿no? Como con mucho valor. Y con esto cierro, hay un concepto japonés que se llama kintsuguroi, que es el de reparar las cosas rotas con oro, y entonces esa parte rota pasa a ser la parte más linda, y más linda suena muy banal, hasta la parte más fuerte de la pieza, ¿no? Porque está reconstruida en un material muy poderoso. Entonces, me parece que poder hacer ese camino, ¿no? De pensar esas heridas como un lugar de fortaleza, es lo que yo le agradezco el día que me crucé un profesional que me pudo llevar por ese camino, y no otros que la verdad que no lo han logrado, porque bueno, justamente no tenían quizás la sensibilidad, ni te digo la perspectiva de género, la sensibilidad para poder llevarlo a ese territorio. Era muy difícil no ponerme autorreferencial. Gracias, Telma. Creo que no hay mucho para decir sobre estas palabras. Una cosita para los que quieran preguntar, porque hasta hace un ratito estaba inhabilitado, tienen que reiniciar YouTube y así les va a aparecer para poder hacer preguntas. Acá, Nati, me pasan algo para vos en relación, bueno, a lo que estamos hablando sobre ESI.
Después de 16 años de promulgación de la ESI, con toda la resistencia, ¿no?, que vos has comentado que tiene, ¿qué estrategias se pueden pensar para que, digamos, tenga legitimidad justamente esta aprobación, ¿no? Hacerla efectiva, aplicarla. Esto nos está pasando también con la ley de interrupción voluntaria y el derecho a decidir. Es decir, es muy difícil en cada rincón del país, porque también es nuestra responsabilidad hablar desde el interior del país. Yo esto lo recalco porque no es el mismo panorama en Tucumán o en Chaco o en Formosa o en el sur, en donde hay tantas dificultades y tanto machismo y misoginia en los juzgados, pero completamente habilitados. Entonces, sabemos los casos que hemos tenido de Tucumán. Acá en Santa Fe tuvimos el caso de, ¿se acuerdan? El juez Rodolfo Mingarini, acerca de una violación que no condenó porque se puso un preservativo el violador. Entonces, para no irme de la pregunta, yo creo que entre la ley y que es un gran paso, y su aplicación, hay un gran camino para hacer, siempre de aplicación, y creo que las estrategias puntuales hoy, una es la militancia, pero incluso la militancia desde las niñas y adolescentes. Ellos reclaman la ESI, ellos necesitan y reclaman el espacio de ESI porque saben que es algo que es fundamental para su formación. Entonces, los centros de estudiantes, los lugares que en donde puedan poner voz, es muy importante que lo puedan llevar adelante. Esa es una de las estrategias. Y la otra, me parece que tiene que ver con el trabajo que están llevando adelante muchas compañeras en los distintos ministerios, que es de poner en valor aquellas cosas que ya se hacen, aquellas talleres, trabajos. No es solo la ESI, no es solo la formación cognitiva, como decíamos antes, y las rondas de palabras, sino que también es aquellos lugares en donde se puede denunciar una violencia de género. Entonces, todas esas militancias y todos esos espacios que se van abriendo son espacios ganados. Tenemos muchos, realmente estamos mucho mejor que hace 10 años atrás, y bueno, seguiremos por más. Bueno, Nati, muchas gracias. No hay preguntas, pero me gustaría también leer, hay muchos agradecimientos, nos dicen es increíble todo lo que sabe Telmi, siempre un placer escucharla, gracias por convocarla, cuánta claridad en argumentar, excelente trabajo de las compañeras, muy necesario para este momento, excelente conversatorio, gracias compañeras, gracias Telma, siempre por tu lucidez y ayudarnos a crecer, gracias chicas, se nota un gran trabajo entre las tres. Bueno, hay muchos mensajes de agradecimiento y creo que bueno, nos llenan de fortaleza. Antes de arrancar la charla hablábamos de que esperamos un 8 de marzo grande, con mucha convocatoria, principalmente porque nos estamos reuniendo nuevamente en las calles después de tanto tiempo adentro, cuidándonos, hay que seguir obviamente, ¿no?, cuidándonos, pero bueno, la calle nos convoca nuevamente, la deuda es con las mujeres, con las disidencias, y más en estos momentos, así que bueno, si quieren decir algo para finalizar, cada una, estaría muy bueno, pero bueno, la idea es ir cerrando, agradecerle muchísimo y también agradecerles a muchas compañeras que son parte de nuestro espacio, que participan de reuniones, que nos han ayudado a escribir documentos, a planificar, ¿no?, esta actividad, porque siempre detrás, por lo menos de nuestro espacio, que es un espacio en donde nos fuimos autoconvocando desde hace muy poco tiempo, gente con mucha experiencia, con más formación, recientes, graduades,
pero bueno, es un espacio justamente que nos une desde la ética, desde los derechos humanos, desde la perspectiva de género, de poder también discutir la precarización, que no solamente sufrimos por este tipo de violencia, sino también por los momentos en los que vivimos, por muchos temas que, bueno, desde nuestro espacio queremos poner en discusión y que tanta falta hacen. Así que, bueno, agradecer también a todos los que están atrás, Ale, nuestra compañera, que siempre está ahí para poder transmitir. Así que, bueno, agradecer un montón y les dejo a ustedes, si quieren cerrar con algo, chicas. Bueno, empiezo yo y cerramos. No, primero agradecer, por supuesto, a toda la gente que estuvo escuchando hasta recién y seguramente la que escuchará después, porque muchas han preguntado dónde se podía escuchar en otro momento. Esto de recalcar que el desafío que tenemos es muy grande, el camino que hemos transitado, y lo vamos a ver el 8M, como decía Mayra, lo hemos transitado juntas y juntes. Entonces, de alguna manera, creo que la fuerza es la fuerza colectiva. Hay miles de aspectos. Fuimos por todos lados. Creo que de cada renglón que hablamos podríamos hablar y analizar 10 horas más. Pero bueno, es desde una fuerza colectiva que podemos ir haciendo cambios, no solo para nosotras hoy, sino para las nuevas generaciones. Me parece que tenemos un compromiso muy importante y todas las conquistas que ha tenido el feminismo las ha tenido con luchas colectivas y en muy poco tiempo. Si lo vemos en términos históricos, es muy poco tiempo. Entonces, bueno, tenemos identificados cuáles son esos nuevos desafíos, sobre todo puntualmente las colegas psicólogas y las compañeras estudiantes que están todavía transitando la facultad, saben cuáles son sus desafíos respecto de lo académico también, y esto es entre todas y con todas. Bueno, no hay mucho más que agregar. Les agradezco yo muchísimo sus palabras siempre tan amorosas conmigo. Me parece importante decir, como marcaba Mayra, que la deuda es con nosotros, con nosotras. Lamentablemente hoy en nuestro país 5 millones de personas viven debajo del índice de pobreza, y de esos 5 millones de personas, 3 millones son mujeres. O sea que claramente la precarización está feminizada, la sufrimos las mujeres en mayor medida. Entonces, bueno, yo no puedo nunca dejar de remarcar que nosotras tenemos la posibilidad de pensar en todas estas cuestiones y problematizar, porque tenemos un montón de privilegios y de necesidades básicas cubiertas, y que este 8 de marzo es fundamental salir a la calle, no solamente por todo lo que pudimos problematizar hoy, sino porque hay muchísimas de nosotras que están en situaciones en las que no pueden ni siquiera ponerse a pensar a cuántas violencias están siendo sometidas, porque no tienen la panza llena, básicamente. Por eso me parece que es importante que recuperemos la calle, porque después de 2 años de cuidarnos, y lo seguiremos haciendo, es fundamental que salgamos a visibilizar eso, que cuando lo decimos no es un eslogan. Hemos logrado en esta marea feminista hacer carne la bandera de la segunda ola feminista, ¿no? Que decía aquello de lo personal es político. Nosotras lo hicimos carne, hicimos de lo personal algo político, y lo hicimos y lo logramos gracias a que salimos a la calle. Por eso es fundamental que el 8 de marzo nos encontremos en todas las plazas, en todas las esquinas del país, para salir a manifestar que estamos cansadas, que estamos hartas, que ya no nos alcanza con soluciones o con discursos que sean parches, sino que necesitamos reformas estructurales, y que vamos a seguir trabajando porque así sean. Gracias por el espacio siempre, chicas. Gracias, chicas. Bueno, cortamos la transmisión, así que les agradecemos a todos los que escucharon
y nos estaremos viendo en la próxima. Probablemente también, ya tiro el chivo, pero vamos a estar armando algo para el 24 de marzo desde el espacio, porque también nos interesa poder discutir los derechos humanos de ayer y de hoy. Así que bueno, próximamente vamos a estar ahí en las redes públicas. Muchas gracias y nos vemos. Hasta la próxima.